Hola a todos, bienvenidos a Aprendiendo a ser padres, un podcast de SEC Education Group. Soy Esther Vaquero, periodista y madre de 2 niños, y estoy encantada de charlar con algunos de los mejores expertos del ámbito educativo para que juntos podamos aprender a acompañar a nuestros hijos y a superar mejor los retos que se nos presentan en el día a día. Hoy vamos a abordar un tema tan desconocido como apasionante: el desarrollo de la inteligencia, los talentos y las capacidades de nuestros hijos e hijas. Desde un tiempo a esta parte, la detección y la gestión de niños con excepcionalidades ha vivido un verdadero boom, tanto que los padres nos llegamos a plantear incluso si detrás de una reacción emocional subyace algún tipo de divergencia cognitiva. Hoy tengo el lujo de contar conmigo, aquí a mi lado, con Luz Pérez. Ella es catedrática de psicología, gran experta y precursora en nuestro país de las altas capacidades, creadora además del primer programa español de atención integral a alumnos con alta capacidad aquí en SEC Education Group. Buenas tardes. Buenas tardes. Luz, bienvenida. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Es un honor y un placer tenerte con nosotros. Si te parece, vamos a comenzar por el principio, por lo básico. ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo la definirías tú? Pues, aunque parezca mentira, tengo bastante dificultad para definir lo que es la inteligencia. Porque yo diría que hay dos razones fundamentales. Una, que a través de lo que ha sido la historia de la educación, ha habido muchísimas teorías acerca de lo que es la inteligencia. Y en muchas ocasiones los propios expertos no se han puesto de acuerdo. De hecho, en los años 60 hubo un momento que se llamó la crisis de la inteligencia porque se llegó a la conclusión de que la inteligencia era indefinible. Con lo cual ahí se creó, hubo una serie de estudios, al final parece que nos pusimos de acuerdo un poco los que trabajamos ese tema, los que en aquel momento eran los expertos, y entonces pues se crearon, digamos que se acordaron una serie de puntos. Pero esos puntos realmente han cambiado, ¿no? Y hoy día, digamos que aunque no tengamos una idea total y absoluta de lo que es la inteligencia, digamos que sabemos mucho más. Sabemos realmente que es un constructo. Es un potencial, cognitivo, es un potencial biológico que realmente se va a desarrollar, en función, de los contextos donde la persona, donde el ser humano viva, exactamente. Entonces, no puede haber una única definición de inteligencia porque puede haber muchas formas de ser inteligente. Qué bien, qué cerradito lo has dejado. Y a la vez que abierto, ¿verdad? ¿Cómo ha evolucionado el concepto en estos años? Porque también hablábamos antes, se hablaba mucho del coeficiente intelectual, ahora hemos abierto un poco ese abanico, se habla de otras cosas, ya no hay tantos test como antes. A mí me hicieron, por ejemplo, uno, recuerdo, en secundaria de coeficiente intelectual, ¿no? A ver cuánto teníamos, había una competición entre los compañeros de la clase, pero ya eso se ha dejado un poco atrás, ¿verdad? Se ha quedado como, no sé si obsoleto, pero prácticamente ya no se habla de aquello como antes. A ver, se sigue hablando, porque realmente el cociente intelectual es una medida que es útil, aunque no representa todo lo que es la inteligencia. O sea que los test que miden cociente intelectual o la medida del cociente intelectual mide realmente unas determinadas capacidades mentales, pero eso no es toda la inteligencia. De todas formas, yo creo que el diagnóstico ha evolucionado más a establecer un perfil de necesidades de la persona a la que le pasan la prueba, porque nosotros, si pasamos pruebas, no es para poner una etiqueta y decir, oiga, usted tiene este número, sino que lo que intentamos es ver qué necesidades tiene y sobre todo cómo puede mejorar sus capacidades. Claro. Seguro que hay gente que nos está escuchando, ¿no? Y pensando quizás si su hijo o hija tiene altas capacidades. Esto es de lo que también se habla mucho ahora, y en lo que tú eres experta precisamente. ¿En qué podemos fijarnos los padres y madres ya desde que son pequeños nuestros hijos para intentar detectar si esto es así, si tienen altas capacidades? Bueno, hay diferentes formas, no siempre se presentan de la misma forma las capacidades, pero por ejemplo la precocidad, es decir, niños que aprenden a andar antes, a hablar antes, incluso a distinguir letras, colores, todo esto sí que puede ser un signo, pero bueno, eso hay que verlo. En general yo diría que los niños o los niños que pueden presentar síntomas serían niños que aprenden con mucha facilidad y que son capaces de esforzarse por aprender. Yo creo que esas dos características sí que distinguen mucho, y también la capacidad, yo diría, de ser creativos, de ir más allá de lo dado. Es decir, de saber emplear un juguete, pero no solo como vienen las instrucciones, sino inventar formas distintas de utilizar un juguete, por ejemplo.
Habría más, pero esas podrían ser algunas como bastante claras. No solamente una curiosidad, ¿no? Sino que ir un poco más allá y investigar, ¿no? Tener ahí esa inquietud de que te lleve más allá de lo que es lo básico. Una vez que tenemos esos indicios, ¿qué hacemos con las sospechas? ¿Lo suyo es acudir al colegio, hablar con alguien del colegio? No sé, ¿cuál es el siguiente paso que deberíamos dar? Depende del nivel digamos, de las diferencias que veamos con los demás niños. Es decir, si eso es muy, muy claro o si eso... Yo diría que en principio sería como observar. O sea, no tomárselo como muy... A ver, no sé qué palabra emplear que sea la más adecuada. Es decir, no darle importancia negativa y angustiarse, sino vivirlo como algo natural. ¿Vale? Eso es lo más importante, porque realmente puede ser simplemente pues una etapa de crecimiento, ¿vale? Pero bueno, sí que hay que tenerlo en cuenta y hay que observarlo. Y si realmente vemos que eso es algo que es constante o que tiene una cierta trayectoria, digamos que una forma primera sería, si el colegio tiene un departamento de psicopedagogía, orientadores, comentarlo con el profesor y con el colegio. Y si realmente se confirma, porque hay test, mejor dicho, escalas de observación, precisamente para, digamos, analizar de una forma más técnica lo que pueden ser estas capacidades, pues sería ya buscar un especialista para que realmente nos oriente cómo educar a nuestro hijo, a nuestra hija. Cómo personalizarlo, ¿no? Porque ¿qué riesgos corremos en el caso de un niño o niña que no esté diagnosticado, que no hayamos detectado esto y tenga efectivamente altas capacidades? ¿Qué puede pasar? Hombre, lo que va a pasar, lo más probable es que no desarrolle todas tus potencialidades. Eso sería lo que más probablemente pase, con lo cual ya es, digamos, algo que deberíamos tener en cuenta. Y bueno, y en algunos casos pues puede haber una cierta inadaptación con el medio, o sea, con el medio escolar, pues porque realmente se encuentren más o menos desplazados o más o menos incómodos en algunos aspectos, ¿no? Eso es diferente, además no todos los niños reaccionan de la misma forma, pero de una forma así más generalizada pueden encontrarse un poco más desplazados del grupo cuando tienen otros intereses o saben más, porque no es lo mismo un niño que a lo mejor no distingue en la clase, están trabajando los colores y hay un niño que se lo sabe y además sabe mucho más de números o conocimiento de letras. Entonces, claro, se sienten un poco desplazados y corremos el riesgo de que tiendan a ocultarse o de, como yo digo, que tienden a portarse mal. Con lo cual son riesgos. Pero vamos, para mí el riesgo más importante es que realmente no desarrollen todo su potencial. Claro, puede pasar que se frustren y que se aburran, ¿no? Que es lo que tú dices ahora. Estos están con los colores, yo ya me lo sé, de requete sobra, me voy aquí y me aburro como una ostra, posiblemente, ¿no? Y estamos desaprovechando un potencial muy importante. Los que se aburran o que incordien. Lucy, otra cuestión. A los padres generalmente les da un poco de vértigo cuando llegado el momento puedes tener una idea esa de que tu hijo tiene unas altas capacidades. Hay un puntito quizá de miedo, ¿no? De pensar que tu hijo no es eso que entendemos por normal, ¿no? Un poquito de miedo de a ver si va a sufrir o a ver si va a ser un inadaptado, como decíamos hace un momento. ¿Cómo viven las familias el proceso de dudas ante un diagnóstico? Hombre, sí que realmente las familias suelen tener dudas por el hecho de tener un hijo diferente. Es decir, mi hijo es diferente, ya no sé si educar a un hijo, digamos, de la media ya es complicado hoy día, pues cuando encima de eso parece que tu hijo es diferente, entiendo muy claramente la angustia de los padres. Pero realmente yo creo que al final todos los hijos son diferentes y entonces lo que hay que es ver cuáles son sus diferencias, entenderlas y ayudarle a desarrollarlas. O sea, llevarlo con una cierta naturalidad y evitar una angustia que no tiene por qué ser, porque no hay datos. O sea, yo creo que muchas veces magnificamos las cosas negativas y parece que nos cuentan los casos de sujetos inadaptados, pero realmente no conocemos los casos de muchísimas personas de alta capacidad que son perfectamente adaptadas y perfectamente felices. Y de hecho, los datos científicos demuestran que las personas con alta capacidad no tienen más problemas emocionales que la media. Y esos son datos de investigación. Por lo tanto, no hay que preocuparse. Perfecto. ¿Qué herramientas hay para detectar las altas capacidades o inteligencias? Fundamentalmente tenemos cuestionarios de observación y tenemos test psicológicos. Yo creo que diríamos que serían las dos grandes líneas de análisis, ¿vale? Y digamos que eso serían las pruebas. Por un lado serían pruebas de un tipo, más digamos, de tipo cognitivo, de pensamiento, y luego serían otras pruebas de características personales, de conducta, de creatividad, de motivación. Todo eso es lo que en conjunto nos dará una idea vuelvo a decir lo que he dicho al principio, de las necesidades del alumno, no solo de su capacidad, sino de lo que necesita
para un buen desarrollo. ¿Son realmente efectivos esos test? No sé si hay algún caso concreto en el que haya que estar un poquito más atento a algo. Los test son bien empleados, bien utilizados, son efectivos. Pero los test hay que tener en cuenta que no solo son números, sino que hay que analizar cualitativamente el perfil. O sea, efectivamente, los test, sobre todo los de capacidad intelectual, nos dan unas cantidades, evidentemente. Pero yo pongo el ejemplo de un análisis de sangre. Una cantidad determinada de glóbulos rojos hay que analizarla en el conjunto. No que, le sobran o le faltan, sino el resto como está. Hay que interpretar. Exacto. La palabra es esa, hay que interpretar los resultados. Perfecto. Me gusta mucho decir que, aunque de forma asincrónica, vamos a usar esa palabra, también va a participar en este episodio de hoy el profesor Robert Stenberg, al que tú conoces bien, es amigo tuyo, ¿verdad? Es una referencia internacional de primer orden en el campo de la investigación sobre la inteligencia y la alta capacidad. Stenberg ha visitado recientemente los colegios SEC y la Universidad Camilo José Cela, y de hecho me gustaría escuchar lo que él opina sobre lo que son los llamados talentos ocultos. Así se llama, escuchen. Cuando hablamos de talentos ocultos, es decir, que hay muchos talentos que las escuelas, las universidades y muchas veces aún los padres no reconocen. He hablado un poco de las habilidades creativas y prácticas y de sabiduría. Pero lo que es particularmente importante es que en la vida, aún más importante que las habilidades y el conocimiento, es la actitud a la vida. En mis investigaciones he descubierto, por ejemplo, que la creatividad no es tan mucho una cosa de la habilidad, es la actitud creativa hacia la vida. Por ejemplo, un niño ve que sus compañeros tienen un tipo de ropa. Él tiene la actitud y el coraje para darse cuenta que no necesita usar la misma ropa, o si los otros niños hacen cosas antisociales, no necesita seguir a las otras personas. En algunos países hay dictaduras, hay gobiernos malos, y siempre se necesita darse cuenta que no es la habilidad que hace la diferencia, es la actitud de desafío, que se puede crear un mundo mejor, y no es solo por la habilidad, es la actitud que sí, yo puedo hacer al mundo un mejor lugar. Otra cosa es que muchas veces los niños sin muchos recursos por los padres o de de fondos culturales diferentes o de grupos étnicos o de razas diferentes, tienen patrones de habilidades diferentes. Por ejemplo, en nuestro trabajo con niños de Kenia, en África, y con pobres en los Estados Unidos, muchas veces tienen muchas habilidades, por ejemplo, para ir a la escuela sin juntarse con una pandilla, o para llegar a la escuela seguramente. Tienen muchas habilidades que no son reconocidas por la escuela. En el estado de Alaska hemos descubierto indígenas que pueden ir de un lugar a otro lugar, quizás 100 millas de distancia, por la tundra helada.
y los maestros no pudieron hacer igual. Los niños tienen muchas habilidades como cazador o pescador, pero no son habilidades apreciadas por la escuela. Y lo que las escuelas necesitan hacer es aprovechar sus habilidades para que estos niños puedan tener éxito en la escuela. Y las habilidades y las actitudes son diferentes de un lugar a otro lugar. Lo importante es no tener un concepto estrecho de la inteligencia, sino un concepto amplio y reconocer en cada niño sus habilidades en total, porque es como él puede tener éxito, no solo por el cociente intelectual. Luz, una vez que hemos escuchado al profesor Stenberg, me pregunto si en las escuelas debería haber cribados masivos, test que se hagan en general, incluso alumnos de los que no sospechemos que tienen altas capacidades o no, precisamente para evitar que pasemos por alto a esos niños que sí los tienen. ¿Tú estás a favor de esos cribados masivos? Yo diría que ni a favor ni en contra. A ver, pueden ser útiles, pero no sirven para detectar tan claramente una capacidad, porque realmente, o sea, una alta capacidad, porque realmente suelen ser test colectivos y hay determinados niños que en situación de colectividad pues realmente no se esfuerzan y a lo mejor son niños que les gusta, pueden ser un talento matemático, un talento lingüístico, un talento creativo, y entonces esos test de cribado no son totalmente efectivos. Son buenos y en los colegios se hacen en muchas ocasiones para detectar tanto la alta capacidad como las dificultades, y a mí eso me parece muy bien. Pero que creo que lo bueno sería que los profesores tuvieran la formación suficiente para detectar en una clase la posible alta capacidad. Es que eso de los talentos ocultos es un poco complicado, ¿no? Al fin y al cabo, lo que dices, hay que buscar el momento concreto y en qué situación cada uno despliega ese talento, es la cuestión. ¿Cuál es el objetivo de la detección? ¿Realmente está el sistema educativo español preparado para que puedan desarrollarse plenamente, tanto en la parte académica como en lo social o lo emocional? ¿Y los profesores están preparados también para esto? A ver, en teoría sí. Digamos que desde el punto de vista teórico el sistema puede apoyarlo. Luego, digamos que hay muchas diferencias dependiendo de las zonas, lo ideal sería que todos los profesores fueran perfectos, ¿vaya? Pero bueno, pues todos somos humanos y unos tienen más conocimientos, otros tienen menos, otros, digamos, están más de acuerdo con el tema de las altas capacidades. Hay quien piensa que los niños que tienen más capacidad ya no necesitan más ayuda. Es decir, que ahí entraríamos en unas diferencias que no podríamos decir ni todos ni ninguno, ¿vale? Digamos que teóricamente sí podrían, el sistema podría atender a los alumnos. Últimamente se ve que todo parece relacionado con las altas capacidades, ¿no? Ahora hay muchos diagnósticos, muchas vertientes, se habla de alta sensibilidad, de personas PAS, incluso el TDAH o el autismo. ¿Hasta qué punto consideras tú que esto es así? Vuelvo a decir algo que he dicho antes, yo creo que se han magnificado casos puntuales, es decir, sí hay personas con TDAH que tienen alta capacidad, sí hay personas con rasgos autistas que tienen alta capacidad, pero no son la mayoría. Es decir, la mayoría de las personas de alta capacidad, como se han demostrado en muchísimos estudios científicos, son personas sanas, sanas, todos son sanos, pero que no tienen ninguna otra dificultad, ¿vale? Y sí que hay casos que sí, pero eso no significa que haya un porcentaje significativo de personas con alta capacidad que tengan TDAH o que tengan trastorno del espectro autista o que sean tremendamente hipersensibles, bueno, el caso de los PAS. Hay personas con alta capacidad que son más sensibles y hay otras que no. Sí que es cierto que la alta capacidad te da más capacidad para percibir en general, tanto aspectos cognitivos como aspectos sensitivos, pero eso no quiere decir que todos sean hipersensibles. Hemos hablado de la parte clínica, entre comillas, ¿no? De cómo detectar las altas capacidades, de cómo se gestiona en los colegios y en las familias. ¿Qué deberían hacer los padres o cómo podemos los padres ayudar a gestionar esto de una forma mejor para que nuestros hijos se desarrollen plenamente y sean felices dentro de las altas capacidades? Bueno, lo primero, no olvidar que lo primero son niños y nosotros somos padres, ¿vale? Y el entorno de familia es un entorno que tiene que ser fundamentalmente afectivo. Yo siempre digo que un padre no tiene que ayudar a sus hijos a hacer los deberes. En general, hombre, hay veces que sí que es bueno ayudarles, pero no
no convertirnos en sus docentes cuando llegan a casa. ¿Por qué? Porque la familia es el entorno, digamos, de la urdimbre afectiva. Eso es lo primero, lo más importante. Entonces yo diría que realmente los padres lo que tienen que hacer es acompañar el desarrollo de sus hijos. Es decir, y cuando el niño demanda pues aprender algo, pues jugar con él y darle aprendizaje. Es decir, no negarle, pero tampoco estar obsesionado porque hay que enseñarle algo que de momento el niño no lo reclama. Es decir, sí darle oportunidades, sí rodearle de mucho cariño y de muchas actividades dentro de nuestras posibilidades. Es decir, que podemos jugar con cartón, si no hace falta comprarle el juego de última moda, como yo digo. Incluso puede que le guste más el cartón, También, que esto es un clásico, o un palo. Un palo, sí, así de claro. Y puede que le sirva más todavía. Entonces, digamos que estar atentos y darles las oportunidades de juego y de actividades que realmente les puedan ayudar a desarrollarse, pero tampoco, digamos, preocuparnos porque hay que hacerle algo muy especial. Es decir, cuando ya hay un diagnóstico claro y sabemos pues que necesitan algún apoyo más, pues en ese momento darlo. Pero en principio, lo primero, yo digo, no olvidemos nunca es que son niños. Y a partir de ahí, ¿no? Ya está. La familia Exacto. es el lugar de acogida, ¿no? El nido, y donde tienen que estar seguros y afectivamente cubiertos. Pues Luz Pérez, un placer hablar contigo. Ha sido muy interesante, he aprendido mucho contigo y espero que volvamos a vernos en más ocasiones. Pues nada, por mi parte también encantada. Creo que puedo contribuir dentro de lo que puedo saber o puedo hacer a que las familias entiendan mejor a sus hijos y todos seamos más felices. Desde luego que sí. Gracias.